logarítmico en realidad, ¿no es cierto? Y es obvio que aquí tienes un ciclo logarítmico del 0.001 al 0.01, después tendrías al 0.1 y después tendrías al 1. Lo mismo acá, tienes del punto 1 al 1 y del 1 al 10. Obviamente tú puedes cambiar esto, porque simplemente vas a tener el papel doble logarítmico, ¿no es cierto? Pero es interesante saber que esta función del pozo es única, tiene valores únicos que te permiten entonces dibujar esta curva. Esta curva es para todos los pozos, para todos los pozos. Tú vas a dibujar en otro papel doble logarítmico otra curva. Y esa curva la vas a superponer a esta para que puedas sacar los resultados pertinentes. ¿Alguna pregunta? ¿Han hecho este ejercicio con el auxiliar? Señores. Lo van a hacer hoy, ¿no? Creo. Una de estas cosas, ¿no? O al menos el método de Jacobs van a hacer, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros es importante, entonces, que tener, digamos, aquí voy a hacer una tablita, digamos, ¿no es cierto? En la tablita tienes que tener el tiempo transcurrido. Ya ese tiempo transcurrido lo vas a emplear, ¿no es cierto? Lo vas a emplear en minutos y luego en días. Todo lo tienes que transformar a días, por favor, porque la transmisividad viene en días. Tienes que tener el abatimiento y luego tienes que tener esta partecita que es R cuadrado sobre T, un cachito. Entonces, R cuadrado sobre T. Entonces, ese es el encabezado, ¿no es cierto? Entonces, tú vas a tener el abatimiento, hemos empezado con S, ¿no es cierto? Y R cuadrado sobre T está así, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vas a graficar? Y se los voy a poner también en el que se llama en los materiales una curva vacía, por favor. Entonces, en este momento estoy escaneando la curva vacía. Ya, enseguida les doy entonces, voy a ajustarlo un poquitito nomás. Ya, la estamos escaneando para que todos puedan tener entonces la misma curva en caso de que les caiga en el examen una tal pregunta. Ya, entonces, ok, guardamos y nos vamos al trabajo de clase. Entonces, en el trabajo de clase voy a crear entonces un material. En el material es TAIS, ¿ya? Método de TAIS. Entonces voy a poner gráfico vacío. Añadimos el archivito. Vamos a subirlo. Browse.
Open. Y publicamos. Ya estamos, señores. Entonces, por favor, vean su curvita, ¿ya? Que está vacía en este momento. A ver, saquen por favor todos la curva, ¿ya? Bien, señores, entonces se han podido dar cuenta que tenemos una curva similar, ¿no es cierto? Y donde se van a dibujar, digamos, vamos a dibujar los diferentes puntos, ¿no es cierto? A ver, vamos a intentar hacer un ejercicio, por favor. Yo les voy a dictar el ejercicio, ¿ya? Entonces, de aquí me van a poner del 1 al 20, ¿ya? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 5. Aquí vamos a poner 5. Después 7, 9. 12, 15, 20. 40, 60, 90. Aparecen las medidas de Miss Universo. Y 120. Listo. Entonces, de ese tipo ustedes tienen minutos. Ustedes tienen que convertir esos minutos, tienen que convertir a días. Pero, por ejemplo, aquí me van a convertir para que sea, que entre por aquí, tienen que saber por 10 a la menos cuánto están. Por ejemplo, un día sería 6.94 por 10 a la menos 4. ¿No es cierto? 2 días serían 13.84 por 10 a la menos 4. ¿No es cierto? Y yo les voy a dar entonces ahora los abatimientos. Los abatimientos, ¿ya? Los abatimientos van a estar en metros. ¿Alguien está con el micrófono encendido? El primero es 0.46. El segundo es 1.22. El tercero es 1.89. Y así voy a ir listando. Estén llenando, por favor, los otros, que yo voy a trabajar en Excelito esto y se los voy a dictar, ¿ya? Entonces, enseguida se los voy a dictar una vez que lo tengan en Excel. Todos estos, yo tengo el ejercicio en pies, entonces voy a convertir de los pies al Excel, por favor, ¿ya?
Ya, esos son los valores, por favor. Entonces, los valores, estos están en pies y los valores de la derecha están en metros. Entonces, ya tienen el 0,46, el 1,22, el 1,89 y en adelante ustedes tienen que poder llenar eso en su tablita, por favor. ¿Ya? Entonces, el problema es el siguiente, ¿no es cierto? Uno dice, el problema es el datos obtenidos de un pozo municipal. El tiempo de bombeo, es decir, la prueba de bombeo ha sido por 2 horas. 2 horas entonces he hecho el problema, el bombeo, y el caudal de bombeo ha sido 15.75 litros segundo. Se han observado los abatimientos a un radio R igual a 15.24 metros. Desde el pozo, ¿no? Los abatimientos, entonces, es 15 aquí está el pozo, y aquí tienes a 15.24 metros, tienes el piezómetro. Y este es el piezómetro. El piezómetro, ¿no? Este es el pozo. ¿No? Entonces, a 15.24 metros está el piezómetro y hay ascendido, ¿no es cierto? Entonces, se pide entonces que completes la tabla. Uno, completar la tabla. ¿No es cierto? 2, y aquí está lo importante, plotear. Y vas a plotear entonces lo que ya has podido ver en la anterior tabla que te he mandado, ¿no es cierto? Veamos. Y ahora voy a copiarla a la tabla. Ya un segundito, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Ya. Ahí está la tabla, ¿no es cierto? Esta es la tabla vacía doble logarítmica, señores. Aquí entonces, en la tabla de abajo, vas a tener R cuadrado sobre T. Y aquí vas a tener los abatimientos, en vez de en pies, vas a tener en metros. Aquí en vez de pie cuadrado, en metro cuadrado sobre día. Entonces, esta R cuadrado sobre T va a estar en metro cuadrado sobre día. ¿Ya?
y tú los abatimientos los tienes en metros. Entonces vas a plotear estos dos. Estos dos te van a salir unos puntos así, qué sé yo. Me estoy inventando, por favor. Entonces tú le vas a tener que meter una curva así. Y una vez que le metes la curva así, tienes que agarrar y trasladar esta sobre esta. Tal cual estoy haciendo, sin mover. Listo. Una vez que has trasladado una sobre la otra, lo que vas a hacer es poner un punto donde tú quieras. ¿Ya? Ese punto vale para este y vale para el otro. Entonces, esto tienes que hacerlo en papel, porque este punto, cuando tú vayas a poner el punto este, o el punto aquí, o el punto, o donde tú quieras, una vez que has podido igualar estos dos, donde tú quieras pinchas. No importa el pinchazo. Una vez que has pinchado, digamos que el pinchazo ha caído por acá. Tú vas a leer aquí dos valores. Aquí vas a leer el BW sub U, ¿no es cierto? Y aquí vas a leer U. En cambio, aquí vas a leer R cuadrado sobre T y aquí vas a leer S. Con esos cuatro valores, ya has resuelto todo el problema. Puedes encontrar la transmisibilidad y el coeficiente de almacenamiento. ¿De acuerdo? Entonces, todo, muchachos, se reduce a saber dibujar. Intenten ustedes dibujar, por favor, los 4 o 5 primeros, puntos, por favor. Intenten dibujar. Aquí está S046, ¿no? 1. Y ustedes van a encontrar R cuadrado sobre T para los 5 primeros, ¿ya? Y yo una preguntita. Sí. El dibujo que hacemos nosotros, hay que ir moviendo sobre el dibujo que ya está hecho, con tal que coincida lo más que se pueda, ¿no? A ver, otra vez, mira, voy a hacer lo mismo. No estoy dando la vuelta, estoy en eje cartesiano así, recto, ¿no ve? ¿Se están dando cuenta? Entonces voy a llevarlo aquí. Fíjense que no hay total coincidencia. Y estoy buscando dónde van a coincidir. Ahí, ¿entienden? Entonces he buscado la mejor coincidencia. Esta es la mejor coincidencia. Fíjense que la tabla anterior viene por aquí, el gráfico anterior, y recién coincide por acá. Entonces he buscado la mejor coincidencia, ¿no? Ahí está. Ahí está. Si la pongo aquí arriba no hay coincidencia. Si la pongo aquí abajo no hay coincidencia. Entonces voy buscando, pero sin doblar. Es decir, voy a agarrar y voy a poner sin doblar. He puesto uno sobre el otro gráfico. ¿No es cierto? Entonces, tienen que ver eso, por favor. ¿Ya? Ahora, esta función del pozo que yo les he dado, a ver, tienen que hacer coincidir también con el tamaño del papel. El tamaño del papel es importante, ¿no? Es decir, que los papeles donde está la función del pozo y donde tú vayas a dibujar tengan el mismo tamaño. Ahorita no tienen el mismo tamaño, fíjense. Un poquito más chico es este, ¿no? Entonces tienen que dibujar, por favor, exactito, ¿ya?
Ya, poco más o menos. Se me ha olvidado. No, tienen que ustedes ver que coincidan, por favor, ¿ya? Eso lo van a... Miren cómo yo estoy intentando hacer que coincida, ¿no? O ya sea que coincida este grandote, ¿no es cierto? O ya sea que coincida el pequeñito. Una de dos, ¿ya? Por favor. Entonces, no se olviden hacer que haya coincidencia y eso depende de cómo ustedes van a manejar su gráfico y su paint o lo que fuese en lo que están dibujando, ¿no es cierto? Ya, normalmente yo les daría en papel semilogarítmico directamente esto, pero ahorita obviamente no puedo porque no se puede... un poquito más. Creo que ahí está. Ya, ahí. Entonces ahí voy a dibujar. Aquí. Mejor dicho, ahí lo voy a traer. Puede ser también. Ya. Primero dibujo y después le pongo al tamaño. Ya. Entonces, estos serían los valores, ¿no es cierto? Punto 3048 es nada más la, que se llama la conversión.
feet a metros. Nada más. Este es el radio del pozo. Igual 50 pies, igual 50 por 30, 48, ¿cuánto es? A ver, un segundito, creo que me he equivocado ahí. 20 le había puesto 50, el radio es 50, ¿no es cierto? 50 por 30, 48. Entonces está un poquito mal esto, por favor. Todavía no lo copien, entonces control copy. Y me voy al whiteboard. Esto lo voy a borrar y control V. Ahora sí está correcto. Ya, entonces esto tengo correcto ahora. Ya. Entonces, como les iba diciendo, en esto es la conversión nada más. Feet a metros, porque yo tengo en metros, esto es 50 pies radio, igual 50 pies igual a 15.24 metros. ¿No es cierto? Esto, un minuto es un minuto, entre un minuto tiene 60 minutos tiene una hora, 24 horas tiene el día. ¿No es cierto? Entonces, esto es minutos a día. Entonces, aquí están, todo esto es. Y fíjense, lo he puesto así, porque esto es un ciclo logarítmico. Es a 4, todo esto a 3, hasta aquí. Después viene a 2, otro ciclo logarítmico. Entonces, los ciclos logarítmicos predominantes son este y este. ¿No es cierto? Lo mismo acá. Ustedes van a tener un ciclo logarítmico acá, y luego tienen otro ciclo logarítmico acá, y luego otro ciclo logarítmico acá. ¿No es cierto? Entonces, aquí también hay 3 ciclos logarítmicos, si ustedes quieren, ¿no? Pero este tiene un solo valor. Entonces, los predominantes son estos, ¿no? Entonces, tú tienes que agarrar y ver qué vas a poner aquí. ¿No es cierto? Aquí podrías poner 10 a la menos 3. Al principio, ¿no es cierto? 10 a la menos 3. Y después salir con 10 a la menos 2, como está aquí. Aquí está. Aquí tienes, en esto, 10 a la 4, 10 a la 5 y 10 a la 6. ¿No es cierto? Entonces tienes todo eso en el eje de abscisas. Pero en el eje de ordenadas tienes, ¿no es cierto? 10, 1, 10 y aquí vas a tener 100. Tú podrías tener aquí 0.1, ¿no es cierto? Aquí 0.1, aquí 1 y aquí 10. O aquí también puedes tener 0.01. 0.1 y 1. Entonces ya tú verás cómo le vas a hacer. Por favor. ¿De acuerdo? Y entonces para dibujar tu curva, todos tus puntitos tienen que estar por aquí. ¿No es cierto? Entonces tienes que elegir esto. ¿En qué ciclo logarítmico estás para poder dibujar el puntito? ¿Ya? Todos estos puntitos están en el ciclo logarítmico de 10 a la 4, ¿no? 10 miles, ¿no? O 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 100,000. Este vale 100,000, ¿no es cierto? Porque es 10 a la 5. 10 a la 6 y es 1,000,000. Aquí vale 1,000,000, todos son 1,000,000, 2 millones, 3 millones, 4 millones. Entonces, este es del orden de los millones, estos son de los cientos de miles y estos son del orden de los miles. ¿Ya? Entonces, en este caso, pero no se olviden que está en pies cuadrados por día. Quizás esto tengas que cambiar. Para el ejercicio, obviamente lo vas a tener que cambiar a metros cuadrados por día y esto lo vas a tener que cambiar a metro. Quizás entonces cambien
las coordenadas. Pero este es un papel log-log común, vulgar y silvestre. Así que por favor consíganse para, si quieren dar examen, un papel log-log para poder dibujar. Quizás no lo puedan hacer acá, simplemente les estoy mostrando entonces cómo es que se pueden dibujar y cómo es que tú le vas a tirar tu curva. Y eso ya les he mostrado cómo se puede ir al otro lado para poder encontrar el ejercicio que estamos buscando. Bien, eso por un lado. El tema de Jacobs se hace en papel semilogarítmico. El auxiliar tiene la instrucción de hacer el ejercicio de Jacobs, por favor, así que vamos a hacer eso, ¿ya? Vamos a hacer otro ejercicio, por favor, todavía tenemos un tiempito. Dice así: calcular la conductividad hidráulica y el radio de influencia de un acuífero no confinado, así como el nivel de agua del pozo. Estos son, y el acuífero es no confinado. Entonces, no se olviden que en un acuífero no confinado, en la parte de arriba va a estar la napa freática, siempre. Esa es la característica del acuífero no confinado, ¿ya? Entonces la napa freática va a estar encima. Entonces voy a perforar un pozo, el piezómetro. El piezómetro lo voy a poner. Esta es la perforación de un pozo o de observación. Este pozo de observación que me va a servir de pozo está a un radio de 30 metros. Perdón, no está a un radio de 30 metros. Tiene, a ver, en realidad son dos pozos. Radio del pozo o diámetro del pozo, no, está bien, radio del pozo igual 30 centímetros. Ese es el radio del pozo. A ver. Entonces, tú tienes un pozo cuyo radio es 30 centímetros. Este es el pozo, entonces. Tienes dos pozos de observación a 30 y 120 metros. Entonces voy a dibujar los pozos de observación. Entonces el primer pozo de observación está a 30 metros. Son piezómetros, ¿no es cierto? Entonces son más delgaditos. Y ahí el segundo está a 120 metros. Por favor, no estoy utilizando AutoCAD, así que no es el dibujo tan preciso. Ya. Entonces, uno está a 30 metros y el otro está a 120 metros. Al eje, obviamente. Ya. Entonces, este es R1 y R2. ¿Ya? Entonces tienes los dos pozos a R1 y R2. El bombeo. Se bombea el caudal de bombeo
de 13 litros por segundo. Ya el caudal de bombeo entonces es 13 litros por segundo y se bombea durante un tiempo de 5 días. 5 días vas a bombear, alcanzándose la condición de equilibrio. Esto es bien importante. Equilibrio, equilibrio. ¿No es cierto? Si estoy diciendo equilibrio, entonces voy a tener alguna ecuación que diga h cuadrado menos h2 cuadrado, ¿no es cierto? Por ahí voy a tener eso, ¿no es cierto? Entonces, eso en la ecuación, ¿no es cierto? Porque, claro, arriba no tienes la napa freática. Entonces, arriba tú vas a tener, la dibujaremos aquí nomás, ¿ya? Por aquí, más o menos a esa altura, voy a tener, listo. Este es el nivel freático, entonces. El nivel freático lo vas a tener así. Entonces, cuando estás en nivel estático, está por aquí. Tú en el pozo está aquí. El agua también está aquí. Ese es nivel estático. El nivel estático, entonces, corresponde al nivel freático. Empieza a bombear, 5 días has bombeado y se te ha plantado aquí el agua. Aquí está el agua. En 5 días todito esto tienes lleno de agua. Entonces se te presenta un cono de abatimiento. Ya, un cono de abatimiento se te va a presentar. Un poquito menos quizás es, vamos a ver. Así. Es el cono de abatimiento. Entonces se va a presentar ese cono de abatimiento, ¿no es cierto? Se observa entonces un descenso de 1,40. Aquí este descensito. Es 1,40. ¿No es cierto? Y en el otro es 0,40. Aquí. Este descenso es 0,40. Entonces tienes los dos descensos, ¿no es cierto?, en los postos de observación, y esos son entonces los abatimientos, ¿ya? Aquí vas a tener entonces que es 1,40 y que es 0,40, que es al nivel del abatimiento, ¿no? No es un poquito más arriba me ha quedado eso, es aquí, a este nivel, entonces tienes el 1,40, ¿ya? Y a este otro nivel tienes el 0,40, esto no se está notando. Vamos a borrar aquí, vamos a poner su verdadero valor, que es 0,40. Aquí está. Entonces tienes los dos valores, por un lado es 1,40, por el otro lado es 0,40, ¿no es cierto? El nivel freático, este nivel freático con relación al terreno, aquí está el terreno, la línea de tierra, está a 2,50. ¿Ya? Y se encuentra una formación impermeable, es decir, por aquí. Una roca puedes encontrar. O también si puedes encontrar una arcilla. Así van a ver dibujadas las arcillas. ¿Ya? Las arcillas o una roca puedes encontrar, ¿no es cierto?, cuya distancia es 12 metros.
Acá está el problema, ¿no es cierto? Es todo el problema. Entonces, el caudal, que es 13 litros segundo, lo tengo que convertir necesariamente a metro cúbico por día. Y esto va a ser 0.7 metro cúbico por día. Ahora bien, tengo que encontrar cuál es la conductividad hidráulica, porque mi primer problema es conductividad hidráulica. Entonces, conductividad hidráulica. ¿No es cierto? La conductividad hidráulica K, esa es la que tengo que encontrar. Yo sé entonces, de mis ecuaciones, sé que esto es pi por K. Para un acuífero no permanente es H2 cuadrado menos H1 cuadrado. Para un acuífero permanente, pero no confinado, ¿no es cierto? Logaritmo natural de R2 sobre R1. Si yo lo quisiera emplear ya no con H, es con el nivel potenciométrico, ¿no es cierto? Esto es el nivel, pero lo quiero ver desde el punto de vista de los abatimientos. Entonces voy a transformar un poquito esta ecuación. Caudal va a ser entonces igual a pi por K, S2 al cuadrado menos S1 al cuadrado, ¿no es cierto? Logaritmo natural de cualquier radio, ¿no? X2 sobre X1, radio 2 sobre R1, X2 sobre X1. Y si de aquí despejo K, voy a despejar K. Entonces K va a ser igual a caudal logaritmo natural de X2 sobre X1 sobre pi. De los abatimientos al cuadrado. Entonces, ese 2, ¿a qué va a ser igual? ¿No es cierto? Ese 2 va a ser igual, a ver, 12 menos aquí. Esto es 9.5, son no, es 12 metros hasta aquí. Perdón, este no hay. Ya, 12 metros es hasta aquí arriba, por favor, hasta el nivel de terreno. Corrijan, por favor. Hasta el nivel de terreno son los 12 metros. Ya, y aquí entonces voy a tener 9.5 metros en consecuencia, ¿no es cierto? Entonces, voy a tener ese 2, va a ser entonces 9.5 menos lo que se ha batido, 0.4. Y esto es igual a 9.1 metros. Siempre el nivel 0,0 está aquí. Y ese 1 va a ser igual entonces a 9.5 menos lo que se ha batido, 1.4. Y esto es igual entonces a 8.1 metros. Entonces he trasladado el nivel 0 de los mares aquí, ¿no es cierto? Para tener el mismo H2, H1 con respecto a ese 2. Pero esto que están viendo aquí ya es H2. Y esto que ya están viendo aquí es H1 como debe ser. Porque este es el nivel de energía, ¿no es cierto? Energía. Energía que está dado por Z más psi. H igual Z más psi. Pero Z en este caso es 0, por eso está solamente con el nivel de presión que está por acá. ¿No es cierto? Entonces, con eso vamos a tener entonces lo que es K
K la conductividad, entonces en este caso es 32.7 logaritmo natural de 120 sobre 30 sobre pi, y ahora sí, 9.1 al cuadrado menos 8.1 al cuadrado. Y esto es igual entonces a 29.1 metros por día. Entonces ya tienen la primera de las preguntas. La segunda, radio de influencia. El radio de influencia, ustedes tienen que ver que despejar el logaritmo natural nomás, en vez de x2 sobre R1, voy a poner R, que es el radio de influencia, sobre x1, sobre uno de los posts x1. Entonces, esto va a ser igual a pi. Siempre estoy manejando esta ecuación nomás. Esto he llevado allá. Y en vez de x2 he puesto R sobre x1, ¿no es decir? Continúa x1, pi, k, ¿no es cierto? Por, muy bien. Cuando estoy hablando de R, estoy hablando en el pozo. Aquí, en el pozo. Entonces, ¿cuánto se ha batido? Tengo que saber en el pozo aquí, ¿no es cierto? Y voy a encontrar entonces este, ¿no es cierto? En el pozo estoy encontrando ya. Entonces, pi por k por h cuadrado S1 cuadrado. Y h es el descenso en el pozo entonces, ¿no? Ya no es a una distancia x y el caudal queda nomás caudal. Entonces voy a ver que esto sea el logaritmo natural de R sobre el primer pozo o el segundo pozo también podrían haber hecho, no importa, ¿no es cierto? R sobre 30, ¿no es cierto? Va a ser igual entonces H cuánto vale, tengo que ir a ver H cuánto vale. H vale todito H, esto es H, el nivel potenciométrico, ¿no es cierto? Vale 9.5 el H. (9.5 al cuadrado). Ya hemos encontrado Y1. Y1 vale 8.1 al cuadrado. Eso ya lo hemos encontrado en el anterior ejercicio, ¿no es cierto? Sobre el caudal, 1132.7. Entonces, de aquí voy a despejar R. R va a ser igual a 219 metros. Entonces, ¿qué quiere decir esto, muchachos? Que cuando ponga un pozo en esa localidad, a 219 metros todavía tiene influencia ese pozo. Pero si mi vecino que está al lado a 15 o a 20 metros de mi pozo me abre otro pozo, entonces estoy sobreponiendo los conos de abatimiento. Y ahí empiezan los problemas. ¿Qué sucede entonces? Tú has perforado un pozo y estás 1 año, 2 años bien. Pucha, estás maravilloso, ¿no es cierto? El vecino que está a 60 metros ha perforado su pozo, el nivel H ha bajado y probablemente tu bomba está en el vacío, está bombeando vacío. Peor sería, pucha, que sería una desgracia, ¿no es cierto?, que esté entre bombeando agua y vacío, porque ahí vas a comprimir las burbujas de aire, la bomba va a cavitar y chao tu bomba, ¿no es cierto? Eso va a ser una desgracia y entonces es eso lo que pasa cuando no consideras cuál es el radio de influencia del pozo. Finalmente, punto 3, el nivel de agua en el pozo.
El nivel de agua en el pozo, voy a utilizar exactamente entonces la misma ecuación. Voy a encontrar caudal, ¿no es cierto? Igual pi por K, ¿no es cierto? Y no. S2 cuadrado menos el abatimiento en el pozo es H. Pero cuadrado tendrá que ser porque es nivel freático, ¿no es cierto? Logran natural de, ¿no es cierto? X1 sobre el radio del pozo. El radio del pozo ya es R nomás. Ese es el radio del pozo. ¿No es cierto? De aquí voy a reemplazar valores y entonces H va a ser igual a 2.9 metros. ¿Ya? Entonces, a 2.9 metros, estoy midiendo el nivel H desde aquí. Esto va a valer 2.9. 2.9. Eso vale 2.9. ¿Cuál es el nivel H? Me están pidiendo desde el nivel 00, obviamente ahí está el nivel 00. ¿No es cierto? El nivel H desde el nivel 00 es 2.9. Van a completar su que se llama sus ejercicios más tarde, me imagino, con el auxiliar para ver lo que es el método de Jacobs, por favor. ¿Ya? De esta manera también se calculan los acuíferos, las galerías filtrantes. Pones piezómetro y en el piezómetro, en la galería filtrante siempre hay acuífero no confinado. Porque en galería filtrante, no habría galería filtrante si arriba no hay nivel freático, no sería un pozo. ¿No es cierto? En todas las galerías filtrantes vas a tener este esquema de explotación. ¿De acuerdo? Muy bien, señores. Eso es todo por hoy. Les agradezco mucho. No se olviden que mañana tienen el deber de ir a votar, pero también tienen el deber de cuidarse, por favor. ¿No es cierto? No se olviden que ustedes van a volver a su casa y en su casa están sus papás, que todavía sigue siendo el grupo de riesgo, los papás. En Europa ha cambiado el grupo de riesgo, son los jóvenes ahora los que se están enfermando. Yo muy desafortunadamente, y lloro casi todos los días, tengo un sobrino que está en estado de coma en la Argentina, con COVID. Tiene 20 y pico años como ustedes. Y es que la verdad es que en la Argentina se han descuidado mucho. Un país tan grande con tantos recursos, ¿cómo es posible que no tenga medicina? ¿Cómo es posible que no tenga equipos sanitarios, hospitales, todo? ¿Qué ha pasado? ¿Y qué pasa ahora? ¿Por qué están dejando morir a la población? No es posible, muchachos. Cuídense, por favor. Ustedes cuídense. Si bien en Bolivia, con mucho menos recursos, hemos aprendido a cuidarnos, cada uno de nosotros nos cuidamos lo mejor posible. Y también hemos aprendido a atender nuestra necesidad de saneamiento a la primera instancia. Compañeros,